Buenas noches, profesor. Mi grupo y mi persona, Danisha Conque, le va a exponer sobre los aspectos sociales y culturales de América anglosajona. América anglosajona es también conocida o llamada como angloamericana o América inglesa. Las primeras colonias anglosajonas llegaron en el siglo XVIII y uno de los principales motivos de esta colonización fue para impedir el avance o el fortalecimiento de su rivalidad en el momento como lo eran el grupo del Reino Español. También esta colonización permitió que muchos de los practicantes religiosos, protestantes y puritanos huyeran hacia América. Algunas de las características que presentamos en América anglosajona son que se ubica mayoritariamente en la región norteamericana. Su lengua o idioma oficial es el inglés. Existe gran variedad de grupos étnicos como lo son los mestizos, los afroamericanos, los blancos, entre otros. Su religión es la cristiana protestante, donde predomina la iglesia anglicana, la luterana, la adventista y otras más. Pero, sin embargo, la presencia del catolicismo ha ido en aumento y en menor medida en otros lugares como los grupos africanos. Su desarrollo económico está presente en diferentes grados como ejemplo Estados Unidos y Canadá, que tienen el mayor índice de la industrialización del mundo y parte de la economía mundial. Hay otras regiones anglosajonas donde su economía depende del turismo, la agricultura, el comercio primario, entre otras cosas. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, profesores. El día de hoy tengo la dicha de poder hablarles de un tema sumamente importante, la cultura anglosajona en los países de nuestro continente de Estados Unidos, como tuvo una gran influencia en Estados Unidos y nada más ni nada menos que en Canadá. La población, como ustedes saben, fue descendiente de los británicos y la lengua que predomina actualmente es la lengua inglesa y la mayoría de la religión es protestante. Y a eso hay que sumarle lo que ha sido la emigración que ha llegado a la América anglosajona, principalmente de América Latina, del Medio Oriente y de países de Asia como Filipinas, China, Taiwán y Japón. Como ustedes saben, se han convertido en gran influencia que operan en Estados Unidos y en Canadá. Mucho menor es la presencia de nativos africanos, es decir, de los pueblos autóctonos, mejor dicho, aborígenes, que actualmente se enfocan en estas dos naciones, que es Canadá y Estados Unidos, y en gran parte de los países del Caribe que forman parte de la América anglosajona existe una gran influencia de la cultura africana, como podemos ver en varios países latinoamericanos por la introducción de los esclavos, nada más ni nada menos que durante la época colonial, que tuvo una gran influencia sobre la cultura. Y a raíz de eso también opera lo que también la religión católica, que juega un papel muy importante en América Latina. El tema racial ha estado muy de fondo en varias de nuestras regiones, que llama poderosamente la atención, vinculada con la pobreza que hasta hoy influye en el continente americano. Otro de los temas que también le podemos hablar de varios países como Antigua y Barbuda. Es un país formado por un conjunto de islas caribeñas, conocidas como las Antillas Menores. También hay otras islas que juegan un papel fundamental, como nada más ni nada menos que la Bahamas, que es un país oficialmente llamado parte de la Mancomunidad de las Bahamas, y es un estado caribeño independiente que
pertenece al Reino de Inglaterra. Otro de los países que podemos mencionar ha sido Barbados, que es un país que forma parte nada más ni nada menos que de las Antillas Menores, entre otros países, y las islas del Caribe que tienen una gran influencia anglosajona. Muchas noches, se despide José Félix Ortiz. Mi nombre es Josiane Burke y voy a hablarles sobre la urbanización, población y la religión sobre América anglosajona. La población total de anglosajona asciende a 370 millones de habitantes, lo que representa el 4.6% de la población mundial, y la densidad de población es de 18 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando se hace referencia al proceso de urbanización, se habla del aumento de la población urbana con respecto a lo que vive en el campo. Estados Unidos presenta una gran cantidad de ciudades de distintos tamaños. Entre las más grandes se encuentran las 19 ciudades del mundo más grande con más de 10 millones de habitantes, que es Nueva York con 18.300 millones y Los Ángeles con 12.000 millones. La mayor parte de los centros urbanos se concretan en la costa y alrededor de los grandes lagos. Esta área fue la primera en poblarse, industrializarse, y debido a estos últimos atrajo a mucha población. A pesar de la concentración poblacional en esta zona del país, también hay varias ciudades en el centro y en el oeste del territorio estadounidense que están allí. Las ciudades de Canadá se extienden a lo largo del sur del país en forma más o menos paralela. A la frontera con los Estados Unidos, entre los más importantes se encuentran Ottawa, Toronto y Montreal. Tanto en Canadá como en los Estados Unidos, las ciudades están conectadas entre sí por una importante red de transporte de ferrocarriles, rutas, áreas, caminos, etc. Esto permite hablar de una red urbana. En esta red cada ciudad tiene una jerarquía según su tamaño, función e influencia. Ahora voy a estar hablándoles sobre la religión en América anglosajona. En América anglosajona se tiene el catolicismo y el cristianismo como religiones predominantes. Sin embargo, existen otras en menor proporción, como los cultos. Las religiones protestantes y el budismo. Es importante mencionar que la religión protestante proviene del cristianismo. Además, existen otras religiones, aunque son un poco más auge, como Yoruba, el vudú, el judaísmo, el islam y entre otros. La mayoría de los países latinos son católicos y cristianos. Sociales en lo que es América anglosajona. Una de las características de los sociales son sus grupos étnicos. Debido a la gran cantidad de migrantes, de esclavos y aborígenes y autóctonos en las diferentes colonias conformadas por lo que es América anglosajona, existe un alto porcentaje de mezcla y grupos étnicos, entre los cuales podemos mencionarle los mestizos, los criollos, los afroamericanos, los orientales, entre otros. En la actualidad, muchos de estos grupos se han visto perjudicados por el maltrato muchas veces del dominio de la clase criolla anglosajona, a través de lo que es el racismo, que quieren imponer su autoridad sobre los demás grupos étnicos. Los mestizos, estos son lo que son descendientes de los criollos europeos y los indígenas. En el país de Belice se encuentra la mayoría de la población mestiza, seguida por los Estados Unidos. Los afroamericanos, existen presencia de estos en lo que son las islas, en lo que son los países de América anglosajona, los países como Antillas, Bahamas, Jamaica, Guayana, entre otros. En Estados Unidos y en Canadá, por supuesto que existen, pero a lo que va en la actualidad, con la reciente migración de haitianos y de República Dominicana y venezolanos, se va viendo un alto crecimiento en esto. Los orientales son un grupo étnico proveniente de los principales países como son China, Filipinas, Japón, Taiwán. Ellos más bien lo que vienen a hacer es lo que es el negocio.
También existen otros tipos del Oriente Medio que son lo de Arabia, lo de Turquía e Israel, lo que llegan a América anglosajona desde el principio del siglo XX. La economía. Los únicos países de esta región que tienen muy bien establecida su economía son Canadá y Estados Unidos. Sobre todo el último, que es Estados Unidos, que es el país que maneja toda la economía mundial, aunque su moneda circundante, el dólar, tiene como rivalidad al euro, como todos sabemos, que ha hecho que esto afecte un poco lo que es la subida del dólar. La economía de los Estados Unidos y Canadá está profundamente tercerizada, ya que esta lo que trabaja es lo que es del sector terciario. Las ganancias provienen de este sector, porque este es un país que presta mucho lo que es servicio. El comercio, la finanza y el turismo aportan lo que son el 75% de los ingresos de estos dos países. El sector financiero está muy bien desarrollado en estos países, especialmente en Estados Unidos. La mayoría de los bancos son los más importantes, se encuentran en este país, y sus casas matrices, lo que es el transporte, la comunicación y la tecnología, son otras de las actividades económicas terciarias de mayor relevancia en la región.